Bien, vamos a comenzar. Bien, Alejandra Flores Mayo. Presente. Muchas gracias. Eh, Carmen Hernández Heredia. Presente. Bien. Elide Chan Alday. Presente. Gracias. Ligia Chimedina. Presente. Gracias. Shadiani Escamilla Rosado. Presente. Gracias. Solángel Calles Chan. Gra- gracias. Yahari Castro Salas. María José Adrián Palacios. Jesús Enrique Balán no. Presente. Gracias. Y Mariana Canché Zul. Presente. Ok, bien. Con respecto a lo que estuvimos viendo es el tema pasado, lo que son los principios de lo que era maduración, desempeño y aprendizaje. ¿Cómo quedamos con respecto a estos temas? ¿Hay alguna duda? ¿Que alguien se haya quedado con alguna duda con respecto a estos temas? ¿O cómo vamos con respecto a estos conceptos? ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que estuvimos viendo la semana pasada? Bien. Bueno, entonces me imagino que a la mayoría todos entendieron. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre maduración y aprendizaje? Que uno va aunado a un proceso biológico, Muy el bien. cual pues tiene que uno pues primero ver la edad y si está en el rango de hacer esa acción. Y el aprendizaje se puede dar en cualquier edad, o sea, es como que una cuestión de la vida, el cual te hace cambiar una conducta. Perfecto, excelente. Bien. Y si vemos la relación y cómo se relaciona, por ejemplo, la maduración con el desempeño. Es solamente para corroborar que nos haya quedado claro. Es en relación por lo que el tema que vamos a estar empezando a ver. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es la relación? Es la relación entre maduración y desempeño. Mm. Bien, a ver, Enrique, ¿cuál es la diferencia entre maduración y desempeño? Enrique, ¿sí me escuchas? Sí, maestro, es que me está fallando el internet. Ah, ok. Bien, ¿cuál es la diferencia entre cuál es la relación entre maduración y desempeño?
en la diferencia entre maduración y desempeño. No, la relación. La relación Sí. sería la innovación que se hace entre ellos dos. Ujú. Pero ¿en qué estaría Entre, basado? ¿En qué lo podemos nosotros ejemplificar este tipo de relación? en el aprendizaje, creo en el proceso de aprendizaje. Los O- dos llevan procesos de aprendizaje, ¿no? bueno, realmente sí y no. Bien, es Ligia, ¿cuál sería la relación que podemos establecer entre maduración y desempeño? Ligia, ¿sí me escuchas? Sí, en de maduración sería que cómo se encuentra el sujeto mental, físico, cronológico, biológico. Y en cuanto al desempeño, sería que lo haga, no importa si está bien o está mal, sino el hecho de que lo haga. Muy bien, o sea, esos serían los puntos. Ok, pero ¿cómo en este aspecto, Ligia, por qué es importante para poder determinar algunos aspectos del desempeño, tomar en cuenta la maduración? ¿Por qué crees? Dependiendo de en qué maduración esté, por ejemplo, si es un niño, no va a ser, como se dijo, un cuadro, Claro. un paisaje, sino va a hacer algo. Entonces, es su desempeño, es dependiendo de cómo lo haga. Exactamente, muy bien. Recuerden, no se les olvide, muchachos, cuando les digo la relación, obviamente, cuando les pregunté la diferencia era para simplemente la clase pasada para determinar si nos tenía claro las cosas, pero realmente en el aspecto como efectivamente nos dice Ligia, si yo conozco el nivel de maduración biológico, psicológico y mental de una persona, yo voy a poder establecer y pronosticar qué tipo de desempeño puede tener la persona con respecto a la actividad o el comportamiento o la aplicación de un programa de conducta en un sujeto. Por eso es muy importante determinar con quién vamos a estar aplicando los diferentes ejemplos. ¿Sí? Bueno, en este sentido vamos a empezar a ver lo que es un tema nuevo relacionado con lo que es el segundo capítulo del libro de principios de aprendizaje y conducta, que es el tema de lo que es la naturaleza de la conducta provocada. Normalmente acá es cuando vamos a establecer ciertos aspectos en los cuales pasamos de aspectos de tipo accidental a aspectos de tipo arbitrario o ya de tipo manipulativo. En este sentido nos tiene que quedar claro algunos aspectos que vamos a estar viendo con respecto a esta temática. En el tema, en el tema de lo que llamaremos nosotros la naturaleza de la maduración, de la conducta provocada, tenemos que estar tomando en cuenta algunos puntos importantes. ¿Sí? A manera de introducción, les comparto. Tenemos que determinar que la naturaleza provocada normalmente es uno de los, vamos a empezar a ver algunos de los principios básicos con respecto a lo que llamaríamos nosotros habituación y sensibilización. Y posteriormente, una vez que ya hemos establecido lo que son los aspectos de habituación y sensibilización, determinaríamos otro de los factores que hemos visto en el libro que se llama el término de la fatiga. Y esto es algo que nos debe de quedar claro, porque vamos a empezar de alguna otra forma y les voy a empezar a pedir más adelante algunos ejercicios que van a tener que grabar
para poder ejemplificar un ejemplo de habituación, algunos otro ejemplo de sensibilización y otros ejemplos de fatiga, para poder comprobar estos principios teóricos. Vamos a empezar a ver estos principios teóricos y me parece importante de que ustedes comprueben estos marcos teóricos con la teoría. Más adelante yo les estaría pidiendo de que ustedes escojan a su sujeto. Si bien entendieron el tema de los principios y los aspectos metodológicos del aprendizaje, los leyeron, vieron las diferencias entre maduración, entre aprendizaje y desempeño, ustedes deben de tener un pronóstico del posible sujeto que ustedes vayan a escoger. No es escoger por escoger, ¿sí? Normalmente más adelante, mucho más adelante, cuando terminemos de ver este capítulo, es que vamos a hacer esta práctica, en el cual vamos a estar valorando si efectivamente se dio la condición de habituación y sensibilización o no, o si se dio el aspecto del término de la fatiga. Bueno, pero antes de eso nos debe de quedar muy claro todos los elementos que debemos estar observando en lo que llamamos la naturaleza de la conducta provocada. Bien, en este sentido, por ejemplo, a manera de introducción tenemos que la conducta provocada es aquella que ocurre en respuesta a estímulos ambientales, ¿sí? Específicos. En este aspecto, estos estímulos ambientales específicos normalmente son aspectos que son controlados. Lo que vamos a estar determinando en la mayoría de los ejercicios que vamos a estar haciendo más adelante es discernir, por ejemplo, en qué tipo de estímulos ambientales específicos vamos a estar trabajando. Mientras más específicos sean estos estímulos ambientales, mayor va a ser el éxito al momento de trabajar con nuestros experimentos, ¿sí? Dice, las respuestas provocadas varían desde los reflejos simples hasta las secuencias más complejas de conducta, las respuestas emocionales y la conducta dirigida a metas. ¿Ok? Quiero ejemplificar este punto que les estoy diciendo a manera de la situación de la introducción. Estos son los tres aspectos que normalmente más adelante al final voy a necesitar que ustedes identifiquen, ¿sí? Voy a dejar de compartir y quiero que me presten mucha atención a lo que voy a estar poniendo, ¿sí? En este sentido, vamos a estar checando estos aspectos que nos dice la diapositiva, ¿sí? Y vayan empezando a considerar lo que son las posibles circunstancias que ustedes van a poder estar trabajando, ¿sí? Tenemos nosotros que nos habla dentro de lo que es la conducta, la naturaleza de la conducta provocada. Estas son las respuestas que ustedes pueden escoger, lo que es un reflejo simple, este es un tipo, ¿sí? Un reflejo simple. ¿Qué otra cosa podemos nosotros estar trabajando? O una secuencia más compleja de conducta. Secuencias complejas de conducta. Secuencias complejas de conducta. Muy bien. Y dentro de esto también podemos estar trabajando lo que son las respuestas emocionales. Otro ejemplo pudieran ser lo que son respuestas emocionales
o conductas dirigido a metas. Conductas dirigidas a metas. Estos son, más adelante, para que ustedes se vayan dando una idea, estos son los posibles ejemplos que ustedes pueden seguir. Bien, quiero explicarles algunos puntos con respecto a esta primera parte del tema que estamos viendo, que es lo que es un reflejo simple. ¿Sí lo están viendo todos? ¿Sí lo ven todos? ¿Sí o no? Sí, Sí, Bien, ok, bien. En este punto, un reflejo simple sería una respuesta sencilla, ¿sí? Una respuesta que normalmente va a tener la característica de lo que son un reflejo simple es simplemente lo que es una respuesta a un estímulo. Es la respuesta a un estímulo. ¿Sí? Esto es a lo que llamamos un reflejo simple, pero esta respuesta ante un estímulo simple es de naturaleza involuntaria. Cuando hablamos de aspectos involuntarios, recordemos, esto es muy fácil de entender, no tenemos control sobre ello. Esta es una de las formas más fáciles que nosotros podamos trabajar, el primer punto de lo que es un reflejo simple. Otro de los aspectos que podamos estar trabajando y a nivel de complejidad son las secuencias complejas de conducta. Una secuencia compleja de conducta está determinado por lo que es una serie de respuestas, ¿sí?, que siguen a un estímulo. Estas secuencias complejas de conducta es cuando vemos más de dos respuestas ante un mismo estímulo, ¿sí? Y de alguna otra forma ya empezamos a estructurar que no solamente es una característica de tipo involuntario y específico. Muchas veces vamos a estar determinando que algunos estímulos van a provocar en los sujetos dos tipos de respuesta, ya sea de forma aleatoria o simultánea. Este tipo de secuencias complejas de conducta son lo que van a conllevar lo que es más adelante, lo que es ya sea aspectos con respecto a los procesos de sensibilización o a los procesos de fatiga, ¿sí? En este sentido, eso es lo que estaríamos nosotros checando. De aquí vamos a establecer después lo que son las respuestas emocionales. Estas respuestas emocionales normalmente pueden ser respuestas, respuestas emocionales que, que son de naturaleza simples, pero están en relación a las características del organismo. Y que responden de forma particular ante un estímulo. En este sentido, recuerda, esta es una respuesta emocional, a veces la mayoría son simples, algunas veces son involuntarias estas respuestas emocionales, pero determina características particulares de este tipo de respuesta en este sujeto
y determina aspectos ante un estímulo. Aquí es en donde viene el aspecto interesante de conocer los niveles de maduración y las características de maduración y desempeño del sujeto. Por eso era la cuestión de lo que yo les preguntaba en un principio. Si yo reconozco las características, yo puedo determinar esta respuesta emocional simple y poder determinar cuál sería el estímulo para provocar esto. ¿Sí? Después tenemos lo que son las conductas dirigidas a metas. En este aspecto vamos a hacer lo que llamaríamos una serie de un proceso metódico. Un proceso metódico para una conducta fin. En este aspecto, cuando ya hablamos de lo que son las conductas fines, en este aspecto todo es, la mayoría de las conductas dirigidas a metas son estrictamente manipuladas. ¿Correcto? Bien. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a estos 4 ejemplos? Sí, puede volver a repetir la de respuestas emocionales. Ok. Otra vez, las respuestas emocionales normalmente vamos a determinar este aspecto. Bien, tengo una respuesta emocional simple que está en relación. Para yo obtener esta respuesta emocional simple, tengo que determinar, por ejemplo, lo que son las características de mi organismo, ¿o sí? Y en este aspecto, estas características de mi organismo van a estar en relación, por ejemplo, en que yo determine, por ejemplo, el conocimiento de qué nivel de maduración tiene el sujeto, qué aspectos esenciales provocan una respuesta particular en él, para que yo elija el estímulo y la respuesta emocional que yo estoy buscando. En este aspecto es como, vamos a decirlo, si yo sé que es un niño de 4 años, por ejemplo, y de alguna otra forma, por el nivel de desarrollo, ciertos aspectos desconocidos hacen que él tenga temor, a lo mejor yo puedo determinar, entonces, por ejemplo, aquí es donde las características entre lo que es la maduración y el desempeño es cuál es la intensidad que tengo que aplicar en este organismo de 4 años, de este niño de 4 años, va a determinar el estímulo que voy a provocar aplicar para poder determinar lo que es, por ejemplo, la respuesta emocional de susto, lloro, lo que específicamente yo esté buscando. Para que yo determine la relación entre entre la respuesta emocional simple y el estímulo, tengo que conocer qué condiciones provocan que el sujeto tenga una respuesta particular dependiendo de su nivel de maduración y el nivel de desempeño que se tenga que aplicar para provocar este tipo de respuesta. Porque muchas veces, por ejemplo, decimos, todos los niños les asustan esto, pero no todos les asusta en la misma intensidad. Si yo quiero provocar una respuesta particular, a lo mejor yo tengo en algunos un simple estímulo, lo puedo aplicar de forma leve y ya se asustan.
Pero a lo mejor yo tengo que intensificar, por ejemplo, en este aspecto, el mismo estímulo que tenga un nivel de mayor intensidad para que provoque la respuesta emocional en el sujeto, ¿sí? Porque a lo mejor no se asusta con facilidad, sí tiene temor, pero no es el mismo nivel, por ejemplo, de un niño de 2 años a un niño de 6. A lo mejor ya tiene un nivel por sus características de maduración y por las veces que ha sido expuestos a condiciones o estímulos para ser asustado, necesita un estímulo mayor. ¿Sí? Pero yo tengo que conocer al sujeto y saber cuánto tengo que aplicar de estímulo en intensidad o en tiempo para provocar la respuesta que estoy buscando. No sé si quedó claro este aspecto. Sí, ya me espero, gracias. Bien, ok. ¿Hay alguien más que haya tenido alguna duda con respecto a esto? Entre reflejos. Las respuestas emocionales son como llorar, o sea, llorar, pero de una manera más compleja, ¿no? Como de una respuesta simple que es llorar, el organismo creo que es la persona y el estímulo, ¿no? Es que no estoy entendiendo bien. Es que hay muchas respuestas emocionales. Hay gente que se asusta, llora, ríe, se deprime, eh, siente desagrado, disgusto. Son respuestas emocionales. Las emociones tenemos que entender un aspecto. ¿Saben cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Partiendo de allí. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí o no? No, Bueno, ok. Las emociones son respuestas que el organismo presenta, ¿sí? En algún momento son entre las respuestas emocionales, las emociones no se pueden controlar. Tú no puedes decidir cuándo te vas a molestar y cuándo no, porque la emoción viene de forma automática. Y es más fácil identificar. Cuando tú sientes una emoción, se manifiesta un cambio fisiológico en ti. Bien, alguien que me puede, cuando te molesta, alguien que me, por ejemplo, es Alejandra, cuando tú te molestas, específicame qué es lo que pasa contigo cuando tú te molestas a nivel físico, qué pasa con tu cuerpo, ¿lo has notado? Piensa en algo que te moleste o cuando te hayas molestado, recuérdalo y trata de recordar qué estaba pasando en ese momento en tu cuerpo cuando te molestaste. ¿Sí me escuchas, Alejandra? pues me enojo. Sí, bueno, sí. Pero acuérdate de la última vez que te enojaste. ¿Ok? ¿Ya lo recordaste? Maestro, maestro, ¿Sí? por lo que, bueno, por lo que tengo visto, algunas personas son diferentes cuando se enojan. Bueno, háblame de Algunas, ti. Háblame de ti, Enrique. Cuando tú te molestas, ¿qué pasa con tu cuerpo? bueno, a veces pues empiezo a sudar Ok, o a veces quedo rojo. muy bien. Ok, perfecto. Y entonces, y ahí tú puedes controlar que dejes de ponerte rojo y dejes de sudar. Tú dices, no voy a sudar cuando me enojo. O eso es algo que de repente, ¡pum!, sucede. Pues solo sucede, pues, una respuesta fisiológica. Exactamente. Normalmente lo interesante es que cuando identificamos una respuesta emocional, por ejemplo,
es como una señal de que está manifestándose un cambio emocional en ti, se puede manifestar de forma fisiológica en ti. Hay personas que les duele la cabeza, hay personas que se ponen rojas, hay personas que normalmente se ponen pálidas, hay personas que se le dilata la pupila, hay personas que normalmente se les tensa el rostro, se les frunce el ceño de forma automática. ¿Sí me explico? Esas son las respuestas. Las respuestas emocionales son la mayoría de estas respuestas que el cuerpo manifiesta en estos cambios ante lo que está sintiendo de forma interna. A diferencia de un sentimiento que va a conllevar un aspecto mucho más significativo para la persona. Por ejemplo, es más complejo determinar cuando una persona está enamorada porque no es una sola emoción la que se siente, sino es una serie de manifestaciones emocionales que significan el sentimiento correspondiente a una situación particular, ¿sí? Porque, por ejemplo, el estar enamorado determina el aspecto del sentimiento del amor, una serie de cambios que van a conllevar un estado de ánimo mucho más profundo en la persona durante ese proceso de enamoramiento, ¿sí? Que sí, si bien hay cambios emocionales, pero no es uno, sino que normalmente cuando se da un sentimiento, por ejemplo, el sentimiento de melancolía, es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque la característica, por ejemplo, cuando estás melancólico, es que normalmente no sucede en el momento, sino que hay una serie de sucesos que sucede al momento de la melancolía que dura un poco más de tiempo en la persona y está en relación a una serie de situaciones particulares complejas que provocan que se dé ese sentimiento en ti. El sentimiento normalmente se manifiesta normalmente con respecto a aspectos de memoria, aspectos de cognición. Por ejemplo, cuando alguien se siente decepcionado, la decepción es un sentimiento, ¿sí? Y la decepción viene del aspecto del desarrollo de la capacidad de pensamiento del sujeto para categorizar una situación particular. ¿Cómo te das cuenta que estás decepcionado? Porque aquí conlleva lo que es la acción de lo que es tu lóbulo frontal y prefrontal para calificar las situaciones que se están presentando. A diferencia de una emoción que es un estímulo específico que va a provocar en ti una emoción que no puedes controlar. Nosotros podemos de alguna otra forma a través del manejo de los sentimientos poder dosificar ciertas manifestaciones emocionales, sí, pero no dejas de sentirlo, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que algo te moleste o que algo te enoje es una emoción, ¿sí? De que te sientas, por ejemplo, no es lo mismo sentirse sentirse enojado que sentirse ofendido. A lo mejor algo te enojó en el momento y al ratito se te pasa, pero la situación de sentirse ofendido, que es un sentimiento, siempre va a estar contigo y de alguna otra forma tiene un periodo mucho más profundo, ¿sí? Cuando vayan a ver más o menos en otras materias lo que es la naturaleza de lo que es la motivación, las emociones, los sentimientos y los pensamientos, se puede ver. Nosotros vamos a trabajar en algo más específico. ¿Cómo puedo lograr que una persona se asuste, sonría, muestre desagrado? Porque son respuestas emocionales. Acuérdense, ¿cuántos vieron, por ejemplo, la película Intensamente? Ya. Bueno, esas son emociones. ¿Sí me explico?
Esas son emociones. El sentimiento es un matiz mucho más profundo. ¿Sí? Pero El sentimiento es la interpretación que hacemos de esas emociones, ¿no? claro, efectivamente, porque ya Se regula mediante el pensamiento, no es como que yo exactamente. recuerde algo triste y estoy recordando algo que a mí me causó como que tristeza, así como que no me gustó y ya eso como que mi pensamiento va programando a cómo te vas a sentir triste, te provocó eso, o sea, y el sentimiento, las emociones como llorar es la respuesta, como que yo no lo puedo controlar, estoy llorando porque Puedes llorar por lo que quieras, por alegría, por enojo, por tristeza, eh, por dolor. Es una respuesta emocional, ¿sí? No se puede evitar el sentimiento. El origen efectivamente puede ser por un sentimiento o por, ya sea, o por una causa interna o por una causa externa. Por ejemplo, si te pinchas el dedo y te dolió, a veces hay gente que de repente, ay, le sale la lagrimita. O sea, el dolor también es, y esa es una manifestación también emocional, digo, sentir dolor es emoción. Por ejemplo, sucede algo gracioso o algo que de repente, por ejemplo, eh, una emoción es por ejemplo, emocional es la risa. Por ejemplo, cuando algo te resulta gracioso, por ejemplo, hay gente que sucede algo y pum, es prácticamente automático. O sea, lo absurdo, el accidente, algo que le pase y de pronto creo que uno de los sentimientos eh, más complejos, una de las emociones más complejas que existen es la risa. Porque hay gente que se ríe de nervios, hay gente que se ríe de enojo, hay gente que se ríe de tristeza, hay gente que se ríe obviamente de cuestiones graciosas. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Está claro para todos? ¿Sí o no? la emoción es la respuesta del sentimiento, ¿no? Exactamente. Sí, porque es una acción, es una acción, es una Sí, acción. No hay ex- emoción sin sentimiento. sí, sí, sí. Normalmente las emociones son las respuestas, cómo responde tu cuerpo ante una situación particular y el significado que tú le das. Pero también hay situaciones que van a suceder que, por ejemplo, de repente, mm, por ejemplo, si alguien te asusta, no dices, ah, esto me asustó. Esto sucede de forma automática. El sobresalto es un ejemplo claro. ¿Sí me explico? Nos debe quedar claro porque estos son algunos de los ejemplos que vamos a estar trabajando más adelante y ustedes van a tener que escoger entre una respuesta emocional, una conducta meta dirigida, que es algo específico que quieres que haga la persona, o una secuencia de complejas de conductas que a lo mejor ante un estímulo quieras que haga un sujeto algo de alguna forma particular o que responda de alguna otra forma, ¿sí? O como por ejemplo es ¿cómo puedo hacer que mi pareja o mi novio se ponga nervioso? Al mismo tiempo y al mismo tiempo es tartamude y al mismo tiempo sude, por así decirlo. Es un ejemplo. Un reflejo simple es una respuesta que el cuerpo simplemente da y que no puede controlar. A lo mejor es una situación física que sucede, pum, y el cuerpo responde. ¿Sí me explico? La diferencia entre estos cuatro. De todas formas, lo vamos a estar viendo, no se preocupen. Ahorita nada más estoy dando la idea para que se... Tengo una duda. ¿Sí escucho, Carmen? Este, pero existen emociones que sí se pueden controlar, ¿no? Por Existe... ejemplo, eh, cuando estás molesto, hay personas que lloran,
pero existen también las personas que saben retener el llanto. Entonces, se pueden controlar algunas, ¿no? Puedes controlar la manifestación externa, pero ¿sigues molesta, sí o no? Sí. No te puedes dejar de molestar. Lo que puedes controlar es la manifestación secundaria, que es aquí es en donde veamos las secuencias complejas de conducta. Yo puedo en algún momento decir cómo puedo provocar que una persona se moleste y haga algo de otra forma. Esta es la riqueza que tiene lo que es el aspecto de lo que es la psicobiología y el conductismo. Que podemos lograr que una persona haga lo que nosotros queremos si aplicamos bien el principio y determinamos específicamente qué es lo que queremos que haga. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero que una persona primero haga algo y después haga otra cosa. Esto es normalmente una secuencia cuando es alterno. A lo mejor yo quiero que, por ejemplo, cómo puedo hacer que una persona brinque en un pie y después y al mismo tiempo aplauda. Son dos tipos de respuesta que a lo mejor es ante un mismo estímulo y son secuencias complejas de conducta porque a lo mejor yo estoy determinando dos tipos de respuesta y a lo mejor es provocada por el mismo estímulo. Pero eso es algo que más adelante veremos. Solamente se los puse por si en algún momento me dicen, maestro, ¿qué es una respuesta compleja de conducta? Simplemente son dos respuestas ante un mismo estímulo. El mismo estímulo puede provocar dos mismos tipos de respuesta. A lo mejor no al mismo tiempo, a lo mejor una después de la otra o antes uno de la otra. Una respuesta emocional, pues es algo muy sencillo. Simplemente yo busco provocar una manifestación emocional específica. Y una conducta dirigida es cuando ya es un aspecto mucho más complejo, cuando es una conducta fin más manipulada y más estructurada en el sujeto. ¿Sí? ¿Cómo quedamos hasta acá? Antes de que sigamos avanzando. ¿Sí o no? De todas maneras... Las secuencias complejas. Sí, escucho. Podría ser un ejemplo cuando nos quemamos de que existen dos reacciones, quitamos la mano y existen personas que gritan así que ¡ay! Exactamente, exactamente. Eso es un muy buen ejemplo, ¿eh? Eso es un ejemplo creo que bastante claro. Sí, hay gente. Sí, efectivamente, eso es un buen ejemplo de una secuencia compleja de conducta y es el mismo estímulo, ¿eh? Efectivamente, tienes razón. Vamos por buen camino. Bueno, voy a continuar. De todas formas, solo apunten esto para que lo tengan en cuenta, para que ustedes chequen si en algún momento al final del capítulo cuál va a ser su primer experimento. Bien, ahora vamos a esto solamente es a manera de introducción. Bien, ahora ya determinamos, por ejemplo, estos aspectos, ¿ok? Que la conducta provocada es aquella que ocurre a una respuesta a estímulos ambientales específicos. Las respuestas provocadas varían desde los reflejos simples, secuencias más complejas de conducta, respuestas emocionales y la conducta dirigida a metas. Pero viene una pregunta particular con respecto a este tema. ¿La conducta es totalmente flexible o está sujeta a restricciones impuestas por la historia genética del organismo? ¿Ustedes qué creen? ¿La conducta es totalmente flexible o está sujeta a restricciones impuestas por la historia genética del organismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Entienden la pregunta? Es Sí como que si sí, buscáramos la diferencia en ambiente y genética. Ujú.
La pregunta es, y se los voy a traducir, ¿será que nuestra conducta dependa de nuestra historia genética que nosotros tengamos? ¿O será que no tendrá nada que ver? Yo digo que sí tiene que ver porque según yo vi un reportaje de eso, que era respecto que nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, como que vamos adquiriendo como que hay respuestas como que ya tenemos de nuestros abuelitos, ya tenemos como que esos sentimientos, como que cuando te dicen, tú sacas el carácter de tal persona, quiere decir que está marcado por algo. O sea, como que, ajá, como que te lo transmiten, como que sí, pero también es un estímulo el ambiente. O sea, como que también va a incorporar, como que van aunados los dos para formar tus emociones, cómo te vas forjando tú como persona. Claro. Obviamente en este punto tenemos que hablar de este aspecto. En este aspecto tendremos que hablar sobre dos perspectivas. Por ejemplo, y estas dos perspectivas las podemos responder ya sea el aspecto innatista de René Descartes o el empirista de John Locke. Descartes dice creía que los contenidos innatos de la mente, lo cual en términos actuales sugiere que el impacto del aprendizaje está restringido por tendencias preexistentes de la conducta. En este aspecto lo que habíamos dicho, la gente hace lo que hace porque pues así está determinada por los antecedentes de su familia. Pero John Locke dice otra cosa, de acuerdo como nos está comentando nuestra compañera, el empirismo. Él dice, no, él decía, la idea de la experiencia y el aprendizaje pueden moldear fácilmente en cualquier dirección. Según desde esta perspectiva, uno diría Descartes, bueno, es que mira, si tu papá es enojón, bueno, es como dicen aquí en nuestra región, si tu mamá o tu papá son enojones, pues ya traes el guaj, o sea, ya traes el humor dentro de tu genética. Diría René Descartes, dice, no, es esperable. También su papá así es. Se parece a su papá. No, 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 no. No, 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 no. Igualito que el papá. Ay, te pareces a tu padre. No, 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 no. Salió al abuelo. Salió a la abuela. No, no, no. Tenía. Claro. ¿Ya vieron cómo es su mamá? ¿Qué esperanzas? Así tenía que salir. Sin embargo, y diría yo, no, es cómo es que el aspecto interesante de la conducta puede, dice, no, este está determinado, John Locke, por el empirismo. Dice, no, preguntaría, bueno, ¿cómo creció el niño? ¿Cómo fue educado? Hay un reportaje que dice cómo es que los niños cuando son criados desde pequeños por, por padres, en este aspecto por padrastros, por así decirlo, y sobre todo los varones, con respecto con los infantes. Cuando los infantes, los niños muy pequeñitos son creados por los varoncitos, en algunos casos son cuidados y pues enseñados y educados por un padre que no es biológico. Hay ciertas condiciones en las cuales hasta fisonómicamente dice, no, pues, sí te pareces a tu papá. Pero pues no es mi papá político, es mi padrastro. Pero ¿cómo? Si hasta, si hasta tienes el mismo ceño. Ahí es en donde se explicaría la otra teoría de que cómo es que muchas veces hay hijos que se parecen a sus padres en su forma de actuar, conducirse y reacciones, incluso hasta
hasta reacciones emocionales inconscientes y no son de línea sanguínea. Eso es lo interesante que vamos a estar evaluando de alguna otra forma. Según desde este principio tenemos que trabajar, que para esto tenemos que evaluar el aspecto de un consenso que surge de la neurociencia conductual moderna. Es que la mayoría, dice, de los innatistas estaban más cerca de la verdad que de los empiristas, según esto. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. Los organismos nacen, dice, más bien con sistemas y tendencias conductuales preexistentes que establecen límites en la forma en que ocurre el aprendizaje y el impacto que puede tener. Todos los animales reaccionan a los acontecimientos en tu entorno. En este sentido, según desde la neurociencia conductual nos diría, ¿por qué? Y me diría, maestro, entonces, ¿qué pasa con los padres que no son biológicos, que son padrastros o madrastros, que se parecen los hijastros a sus respectivos tutores? Recordemos de que independientemente de que no tengamos los mismos lazos sanguíneos, compartimos el mismo código genético por características similares de especie, porque independientemente de lo que sea, somos la misma especie. De allí es, según esto, que podemos encontrar ciertos paralelismos entre lo que son ascendentes y descendientes, ¿sí? Y de alguna otra forma podemos nosotros más fácil simplemente reforzar ciertos aspectos predisponentes en nuestras características conductuales para actuar de una o determinada forma, ¿sí? Porque está dentro de nuestra genética conllevar despertar la potencialidad de ciertas actitudes, porque todos tenemos, según desde nuestro código genético por especie, la potencialidad para toda la gama de conductas. Solo necesitamos... Esto me recuerda al experimento de Bandura. Sí. Albert quiere demostrar que niños, su crianza y su genética determinaba sus características con el muñeco bobo. Los que fueron criados medio a golpes, sí, demuestran una conducta así como de vamos a golpear al muñeco. O sea, como que fue limitando los factores de genética. Sí. Más allá de la conducta del ambiente en el que se fueron criando. Efectivamente. De ahí es en lo que tenemos que determinar primero. Si yo reconozco las características de maduración y características del organismo y la potencialidad en el sujeto, puedo determinar simplemente despertar como ese chip en el sujeto, o en este aspecto es ese programita que ya está en nuestro código genético para que una persona lo haga, porque todos tenemos la misma potencialidad para hacer las cosas por nuestra característica genética de la misma especie. Así que aún las personas más tranquilas, solo por ser de la especie humana, podemos hacer que reaccionen como queramos. Suena maquiavélico y suena terrorífico lo que voy a decir, pero la realidad es más atemorizante que las películas de ficción y las películas de slasher. Una persona con un adecuado proceso de psicobiológico de tipo conductista puede hacer que una persona tranquila se vuelva un asesino sádico o se vuelva un excelente combatiente. Solo determina las características del sujeto para poder determinar en qué estímulos son los adecuados, como si fuera una forma de sintonizar para que el organismo responda y se programe esta conducta meta dirigida. ¿Cómo les suena esto a ustedes hasta este momento?